paso por la vida, pero un propósito en todo habrá. Verás entradas y salidas. Hay que saber decisiones tomar por cada puerta que se cierra. Verás muchísimas que se abrirán. Se debilita y la mirada se suele agachar. Solo es cuestión de creer. Si no lo ves es que en sus brazos está. Y si algo no sale bien, será que algo mejor llegará. Se debilita y la mirada se suele agachar. Solo es cuestión de creer. Si no lo ves es que en sus brazos está. Y si algo no sale bien, será que algo mejor llegará. En el cual está mi fe. Yo sé que estás conmigo, mi Dios. Y aspiro en ti más allá. Más allá. Buenas noches, bienvenido a otra edición más de la Cadena de Clamor en la Noche. Aquí, desde los estudios de la Cadena del Milagro Internacional, en Cataño, Puerto Rico, y para todo el mundo, para los que nos ven por el Facebook, para los que nos ven a través de CDM Internacional, los que ven por unored.com, los que nos escuchan a través de Radio Clamor por TuneIn Radio y unored.com. A través de todos los medios. Recuerden, este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozamos y nos alegramos en Él mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Quiero agradecerle una vez más a la gente de Papabú, a Papo y a su hijo Eliezer, que 2 semanas consecutivas el carro se ha roto y 2 semanas consecutivas me lo han arreglado y me han tratado bien. Me han hecho el favor y lo único que me han cobrado son las piezas. Y les agradezco porque saben la situación que estamos pasando y todo, y es el único carro de mi uso,
porque en casa hay que tener 2 carros. Vivimos en un área, aquí no hay tapación pobre, pero gracias a Dios por Papo y por su hijo Eliezer, pues ayer me entregaron el carro y que Dios los bendiga. Ahí aparece si usted le interesa, le van a hacer un precio justo, no se lo van a regalar. La parte de la labor técnica fue una ofrenda, pagué las piezas y esta gente está aquí en Bayamón, como ven la tarjetita ahí aparece el número de teléfono, trabajan con mecánica, aire acondicionado, pero la especialidad de ellos es la electrónica, la parte electrónica de los carros. Hoy en día eso es muy importante, tiene una maquinita ahí, te la ponen y te dice lo que le pasa. Dios lo bendiga grandemente y Dios bendiga a todos aquellos que de una forma u otra colaboran con nosotros. Le pedimos la oración, hermano, por todos los que están viviendo este momento en Estados Unidos, de la nevada, los fuertes vientos, lo que Dios profetizó que iba a venir. No es que Dios lo ha enviado, cuando Dios va a enviar algo, envió una cosa como cuando Dios va a un teíto, el más pequeño Dios nos aplasta. Esto es nada más que un toque de la naturaleza para recordarnos que es el hombre para que tenga de él memoria, o el hijo del hombre para que se recuerde de él, para que lo tenga en nada. Sin embargo, envió su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Cristo vino a demostrar su amor para con nosotros, el amor de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Y en él y solo en él hay redención. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bueno, hoy continuamos con el tema de por qué no se cumplió la segunda parte de la profecía de Clemens. Y esa profecía la vamos a poner más adelante. Quiero, antes de seguir adelante con el programa, agradecerle a todos los que están orando. Oren por mi familia, oren por mis 2 hijas en Orlando y por su esposo que trabaja aquí, el esposo de Kimi, Freddy. Estoy orando profundamente por Kimi, por Catherine, por Freddy. Oren también por mi sobrino, su mamá que está allá en Orlando. Y oren también por todos los que son mi familia, de una forma u otra. Oren para que Dios los fortalezca y Dios les ayude. Y oren para que Dios, en este viaje que salgo para El Salvador a través de Panamá, duermo en Panamá, al día siguiente salgo, llego a Panamá a hora de allá, como a las 11:30, 12 del mediodía, y luego son 3 horas de camino hacia el departamento de Aguachapán, el cantón. El cantón es como decir una pequeña ciudad. El departamento es el estado. El cantón es lo que sería aquí una ciudad o un pueblo. La ciudad o el pueblo de Chapote, donde en el estadio de fútbol el 4, 5 y 6 de este mes, que está comenzando, estaremos allí. Ahora, al mismo día, al otro día de llegar, tengo una entrevista nacional de televisión. Aquel pueblo recuerda el momento histórico cuando nosotros estuvimos en El Salvador. Más adelante, en uno de los programas, pasaremos algún video de estos, de cuando llevamos aquella ayuda humanitaria, la parte de la campaña. Todo esto lo pasaremos en un momento dado. Pero oren por este viaje. Lo más que anhelo es la oración. Ya la guerrilla no es problema, ya no existe. La guerrilla es un partido político ahora. El presidente actual se convirtió al evangelio una vez estaba ya en la política. No es que usó el evangelio para llegar a la política, no, toda la política ahí se convirtió y es un hombre, hasta ahora, un hombre temeroso de Dios. Y luego de esto, pues, el problema más grande, los 2 problemas más grandes que tiene El Salvador es, como todo el mundo, la pandemia número 1, pero el problema de las
maras, que son las pandillas, que en Estados Unidos Trump batalló bastante fuertemente contra ellos. En Estados Unidos tienen 25,000 miembros, esa pandilla de las maras salvatruchas. Yo quisiera tener una foto o algo, quizás lo consiga para demostrarle antes de irme. Esta es la amenaza más grande que tiene El Salvador. El gobierno ahora lucha contra esta gente y algunos se están convirtiendo. Usted ore que en esta campaña cientos de estos pandilleros se conviertan a Cristo. Secuestros, asesinatos, es una tragedia que sale de ese país, brinca a Honduras, llega a Nicaragua, pasa por México y llega a los Estados Unidos. En Estados Unidos hay 25,000 miembros de esta pandilla de salvatrucha. Hasta niños de 10 años en esto. Y una vez que tú entras a esto, tú no puedes salir. Entonces, este es uno de las amenazas grandes que tiene, mayor que la pandemia El Salvador, son las pandillas. Yo le pido su oración. Mucha de esta gente estará asistiendo a mis conferencias. Ojalá que usted ore con todo su corazón para que esta gente se convierta al Señor. Cuando yo fui a El Salvador, hermano, yo fui por fe. Yo vendí hasta una propiedad que tenía para poder iniciar el trabajo aquel que cambió la historia de lo que era El Salvador en medio de una guerra que dejó más de 80,000 muertos. Hoy salgo para allá, pero todavía ya muchos de los gastos están pagos, orando por un hermanito, se llama Carlos, que vive, y lo digo aquí casi todos los programas, vive en Denver, Colorado, que ahora debe estar muerto del frío, con el frío que está haciendo en esa zona. Y oro para que Dios le bendiga, pero todavía el ministerio tiene unos compromisos que para poder ir allá tienen que cumplirse acá. Y también yo no puedo, tengo que llevar recursos también. Así que yo le pido a ustedes que oren primero para que haya un mover de Dios grande. Hermano, yo he sentido estos meses, después que se aprobó, que Dios hizo el milagro, el primer milagro fue conseguir la ida para allá. Estoy orando ahora que me confirmen el regreso, Copa, que también Dios haga un milagro. Ya el primer milagro del pasaporte se le arregló a Nieto, Francisco Nieto, mi coordinador. Ahora es que de alguna manera en los próximos días abran el tránsito entre Venezuela y Panamá para que él pueda entonces hacer el cambio así a El Salvador para estar conmigo allá, porque es muy esencial. Tengo el Señor, pero siempre el coordinador que me ha acompañado por los últimos más de 25 años ha sido Francisco, y es de mi confianza y sabe cómo operar todo esto y cómo dirigir todos los operativos del culto. Y más que va a ser transmitido a toda la nación por televisión y radio. Así que ore para que Francisco pueda llegar también. Ore para que me confirmen el regreso. Ore para que Dios allí salve miles de almas, sane enfermos, eche fuera demonios, la gloria de Dios se manifieste en una forma grande y que Dios me provea los recursos que todavía me faltan. Recursos que tienen que ver con compromisos que tengo que dejar aquí cumplidos, son compromisos fuertes, y lo que tengo que llevar. Ya el pasaje, hasta ahora, el pasaje y el hospedaje, ya eso está cubierto. La publicidad ya, hasta ahora, todo eso está cubierto. Lo que falta son los enlaces de lo que yo tengo que llevar de recursos de respaldo, lo que tengo que dejar aquí al día, los compromisos que tiene el ministerio y la familia ministerial. Todo eso tengo que dejarlo hecho aquí. Yo dependo yo vivo por fe. Yo no tengo salario, yo dependo de lo que Dios obra. Y si Dios le toca, usted envíe una ofrenda especial para este viaje, para el ministerio y todos los proyectos que hacemos. Estamos en la reconstrucción de la oficinita en mi casa, ya el edificio de oficina ya lo embargaron, lo demolieron gran parte. De eso yo no quiero ni hablar más nada de eso. Pero si usted desea enviar una ofrenda de emergencia en estos días, y aunque llegue después que regresemos, pero tenemos que enfrentar nosotros qué podemos esperar de ese país, hermano. Allí hay una crisis económica grave, una pandemia y unas pandillas arrasando el país, en secuestros,
asesinatos, tráfico de drogas, una guerra, peor que la que había con la guerrilla. Ahora, haga su cheque o giro postal a Día de Clamor a Dios, Inc., P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, o por ATH móvil, /Clamor a Dios, /Clamor a Dios. Tan pronto podamos conseguir lo de PayPal, pues lo estaremos haciendo. Pedimos que ustedes oren para que esta actividad sea maravillosa. Entonces, al regreso, se está gestionando, o si se lo están gestionando, una reunión con el presidente de la República, Bukele, que se es convertido, para orar con él y compartir allí, darle una esperanza al país. Luego salgo hacia Panamá, donde voy a estar, como 7 días voy a estar en Panamá. Se está gestionando una entrevista también con la presidencia para orar por ello y se está gestionando, ore por ya prácticamente está recuperado el pastor Edwin Álvarez, que es el líder, tiene la iglesia más grande, más importante, aunque todas son importantes, ha estado muy enfermo. Oren también por el hermano Bailey, por el hermano Nahum, por el hermano Ruiz, por toda la gente, por la familia de mi esposa, que han perdido 2 familiares en este mes. Y no habrá actividades públicas, simplemente un momento en el cual en el mismo lugar donde voy a estar hospedando, pues voy a estar dando unas palabras a la familia de mi esposa. No voy a estar visitando hogares ni nada de esto porque la situación en Panamá hasta casi lo prohíbe. Entonces, lo otro importante es que estamos tratando de que se pueda llevar el mensaje por la televisión a todo el país, por la radio. Todo esto, el itinerario en Panamá, lo usaré para eso y luego regresaré a Puerto Rico para entonces continuar con los eventos que se van a llevar a cabo aquí. Viernes Santo y Sábado de Gloria tenemos 2 actividades en San José, el área ese de Manuela Pérez San José, la Iglesia de Dios Mission Board del hermano Ortega, el reverendo Ortega está organizando esta actividad. Luego tenemos una actividad que todavía no hemos puesto la fecha en Cabo Rojo, será un solo día en una carpa que hay allá. Y también voy a estar visitando otra iglesia en Naranjito y después estaré yendo a un compromiso personal y además de personal también estaré, el único sitio que estaré hasta ahora visitando es una iglesia de un amigo, un solo culto allí en Orlando. Ya estaré hablando de todo esto, así que ustedes estén orando y en nuestro regreso estaremos visitando diferentes iglesias en Puerto Rico, hermano. Estamos orando para ir a Venezuela de nuevo, que Dios abra las puertas, que se pueda dar una visita de 2 semanas por lo menos, un recorrido de 2 semanas en diferentes áreas del país. Seguimos orando por Francisco, por José Fernández, por Francisco, por el hermano Francisco Nieto, y por Francisco Flores, y por Juan Sebastián, y por toda la gente nuestra en Venezuela, todos nuestros compañeros y toda la iglesia, por Grey y por todos. Y que Dios nos permita también, oremos por el hermano Joseph Vargas. Este es un joven evangelista que está aquí, se vino a vivir a Puerto Rico, pero se levantó, nació del Ministerio de Clamor, del Radio Clamor. Hoy en día junto a su esposa tienen un ministerio tremendo. Estuvimos hablando en esta semana, él tiene un ministerio tremendo en África, en Kenia. Y como preludio a mi petición de ir a Nigeria, estoy orando a Dios porque pienso ir acompañado de Joseph Vargas a Kenia. Kenia es un país cristiano, pero tiene una necesidad enorme. Kenia tiene un problema grave ahora que aunque mayoritariamente es cristiano,
el gobierno se ha puesto un poco hostil contra la iglesia y la guerrilla musulmana está persiguiendo a la iglesia fuertemente. Eso no se había pensado antes. Así que tienen mucho por qué orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y gracias a todos ustedes. Cada vez que tengo un momentito voy a leer algunas notas o el nombre de quienes no puedo leer todas las cartas, pero hacer todo lo que pueda. Tenga paciencia, son mi esposa y yo y el nene los que estamos contestando todo. Estamos comenzando como al principio. Y el día 6 de septiembre, frente al Capitolio, pues será el clamor y ya estaremos anunciando de qué forma se estará llevando a cabo, pero se va a llevar a cabo. El diablo no ha suspendido su trabajo, nosotros tampoco. Si se pudo inaugurar un gobernador, se puede dar el día de clamor, como se dio el año pasado y aún con la amenaza de las turbas que ahora quieren declarar héroes nacionales porque la prensa local anda en eso. Bueno, queremos entonces decir lo siguiente, hermano. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra no pasará. Mi palabra no pasará. Dice, no toquéis a mis ungidos. Y dice bien claro que el que da un vaso de agua a un profeta, a un apóstol, a un pastor, a un pobre, a mí lo ha hecho. Cuando tú te metes con la iglesia, cuando tú te metes, dice, el que, hablando del pueblo de Israel, dice, le dice Dios a Abraham, todo el que te maldijera yo lo maldeciré y todo el que te bendiga yo lo bendeciré. Todo el que se mete con el pueblo de Israel y se mete con la iglesia, que es la niña de los ojos de Dios, tiene problemas. Yo, dentro de todo este programa que sabemos por qué no se cumplió la profecía, estamos hablando de cosas que sí han pasado. En julio yo estuve en Nueva York. En julio yo estuve en Nueva York. Y cuando estuve en Nueva York en julio, hablé fuertemente porque el gobernador Andrew Cuomo y el alcalde de Ibrasi son dos blasfemos. Son personas que han firmado leyes para que los niños sean abortados, asesinados a los 9 meses. Y después han celebrado con todo, los luces, fuego artificial, toda la forma que usted puede pensar. Han negado, Cuomo es uno que se ha burlado de Dios públicamente. Y su hermano en la televisión, Chris Cuomo. Los dos ahora se le advirtió, tanto a él como al alcalde. Vamos a hablar de estos dos. Uno, que era la estrella número 1 de CNN, su estrella está cayendo. Está bajo fuego de los mismos periodistas de CNN. Su hermano, el gobernador Cuomo, y el hermano está acusado de hacerle el caldo gordo al hermano, de encubrir su maldad en cuanto a cómo bregó con los ancianos en Nueva York. Vamos a ver aquí una noticia en inglés, yo voy a tratar de interpretarla porque la Biblia dice que Dios hará juicio contra los que se levanten contra su pueblo. Tanto Blasini como Cuomo han sido enemigos de la iglesia, enemigos de Dios y enemigos del pueblo de Israel. Entonces, cuando yo estuve en julio en Times Square, y usted ha visto las prédicas, se le advirtió que se arrepintieran porque la mano de Dios lo iba a alcanzar. Este fue un hombre que por no, y esto es de lo que está en inglés, lo que voy a decir, el escándalo es, y de lo que usted va a ver ahí es, que se le acusa de encubrir la realidad de los muertos y por qué murieron más de 15,000 personas, que habiendo un barco enviado por Trump por esa guerra maldita política que divide a los pueblos, no lo usó, 8,000 camas y miles de camas en el centro de convenciones y enviaba los que estaban en los hospitales que tenían COVID y que habían tenido, que lo tenían, los enviaba para los asilos ancianos. Ha habido más de 15,000 muertos por esa negligencia y eso lo encubrió. Y le echó la culpa a Trump, porque habiéndole enviado 8,000 camas, fueron los que sacaron a Franklin Graham, él y el homosexual que dirige el Consejo Municipal. Estos tres sacaron a este enviado de Dios que puso un hospital en el Central Park, lo sacaron violentamente de allí, lo humillaron, le hicieron la guerra. Los Black Lives Matter iban a perturbarle el orden, a tirarle piedras, fango a donde estaban haciendo trabajo humanitario. Oren mucho por Franklin Graham, está bajo persecución fuerte, hermano.
todos vamos a estar bajo persecución, porque el que quisiera vivir piamente pasará por gran persecución. Pues de esto es que se trata. La ayudante, la secretaria de justicia de él, demócrata. Estoy orando que los demócratas sanos se levanten. Está pidiendo una investigación por ese encubrimiento de esas 15,000 muertes que trató falsamente de achacarle a Trump y que pidió el residenciamiento de Trump, y ahora están pidiendo, de esto que se trata, para que entienda lo que, si no entiende inglés, lo que está es la investigación que está haciendo la secretaria de justicia de su propio gobierno, como miembros de su partido están pidiendo que los residencien, que renuncie y que le hagan un juicio. Vamos a escuchar esto, de eso es que se trata, para que usted entienda lo que está saliendo por la televisión. Entonces los medios están encubriéndolo en el resto de la nación, pero en Nueva York la cosa es diferente. Vamos a pasar a ver esto ahora mismo. Well, was it a Cuomo cover-up? That is a burning question today after a top Cuomo aide appears to admit that the governor's office intentionally delayed releasing COVID death numbers at nursing homes to state legislators because they were worried a federal investigation was underway. Chief investigative reporter Jonathan Dienst joins us now with the latest, John. Natalie, the governor's office denies there was a cover-up. They say they kept the nursing home death data secret for months because they were trying to fend off a Trump Justice Department inquiry, which they say was all politics. But it's an explanation that appears to have backfired. Governor Cuomo visited the White House today as back home, controversy was exploding around his administration. Questions swirling about a possible cover-up and what his health department really knew about the scope of COVID deaths at nursing homes. The governor's administration was intentionally underreporting deaths the entire time. The latest uproar after Governor Cuomo's top aide, Melissa DeRosa, privately apologized to Democratic legislators for keeping information from them. DeRosa accused President Trump of playing political football, having directed the Department of Justice to do an investigation into us. And basically we froze because then we were in a position where we weren't sure if what we start saying was going to be used against us, while we weren't sure if there was going to be an investigation. We're sorry for the political inconvenience, but no apology to the families who've lost loved ones. Democrats like Queens Assemblyman Ron Kim concerned too. His uncle died of COVID at a city nursing home. They just need to own up to some of the mistakes that were made. The Democratic Attorney General recently issued a report that there were nearly double the number of COVID deaths at nursing homes and other long-term facilities in New York than the state health department had initially reported. This after last year, Governor Cuomo mandated nursing homes accept COVID-positive patients in an attempt to free up much-needed hospital beds. After the New York Post first reported the story, DeRosa today put out a statement denying a cover-up. I was explaining that when we received the DOJ inquiry, we needed to temporarily set aside the legislator's request to deal with the federal request first. Even Democratic Senate Majority Leader Andrea Stewart Cousins said today critical COVID information had been withheld. Assemblyman Kim says it's time for Cuomo to apologize and listen to grieving families. Listen to their concerns and offer solutions for our people. And more than a dozen Albany Democrats today joined with Republicans saying it is time for Governor Cuomo's emergency powers in the pandemic to be repealed. One Brooklyn Democrat, Andrew Guinardes, said Cuomo's actions are, quote, a betrayal of the public trust. Jonathan Dienst, News 4. Bueno, aquí se está hablando de un encubrimiento. Todas estas son noticias que salen de Nueva York. Lamentablemente medios importantes en la nación como que encubren esto, pero en Nueva York eso no han podido encubrirlo, la prensa lo ha sacado completo. De lo que se trata es que cuando Dios envía a un siervo, un instrumento, y le advierte sobre el juicio, si no arrepiente, mírelo ahí con sus ojos. Este fue el hombre que se burló cuando Dios empezó a obrar, a contestar la oración de la gente y empezó a disminuir el COVID en Nueva York. Dijo, Dios no tiene nada que ver con esto. Y su hermano, que ahora también está en duda su periodismo, seriedad periodística, por cubrir también la noticia de su hermano. Está alegando todo esto y esto está que echa fuego. El asunto de todo esto es que este hombre fue blasfemo,
fue apóstata, dice que es católico. Entonces la alegación es que se encubrió porque se creía que la investigación que estaba haciendo el Departamento de Justicia de Trump era política, pero era una investigación justa porque se decían de 9.000 muertos cuando había más de 15.000. ¿Por qué se estaba encubriendo todo esto? Entonces, todo era que había que destruir a Trump. Ahora, lo que ustedes oían hablar, unas personas que están ahí en la legislatura, en el gobierno de Cuamo, acá decir, pedimos perdón, porque estábamos temerosos que fueran a usar esto en contra nuestra. Dios dice, no hay nada oculto bajo el sol que no salga a la luz. ¿A dónde miré? ¿A dónde me esconderé? Donde quiera que me fuera, allí tú me hallarás. Así que, en vez de tenerle miedo a los hombres, téngale respeto a Dios. Y anoche estuve hablando con una líder en Nueva York, cristiana, una prominente líder, me dice, mire, todo lo que se habló aquí se está cumpliendo, hermano. Tú debes enviarle una notita a todos aquellos que juegan con las cosas de Dios. Dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor y que tengamos cuidado con profanar lo santo de Dios y tocar a su pueblo y perseguir la iglesia y perseguir a los judíos de las sinagogas como se estaba haciendo bajo el gobierno de Cuomo y Blasini. Esto es importante. Lo otro que hablamos fue, que ya empezamos, las razones de quienes están en la alianza, las razones por las cuales no se cumple la profecía, pero entonces estamos viendo una razón del ataque fuerte. No estamos diciendo que esa es la primera razón, no. La verdadera razón viene al final. Esto es una estrategia satánica para debilitar totalmente lo que es el gobierno que en ese momento Dios ha permitido que esté. Y hablamos sobre los ateos, los demoniocráticos, que son los demócratas que están de la alianza de la última, de la nueva orden mundial, del atentado profundo, de Sodoma y Gomorra y del marxismo. No porque dentro de ahí hay demócratas moderados y hasta temerosos de Dios, pero no son ellos los que controlan al partido. Hablamos también de los republicanos liberales, como Mitt Romney y otros, que también formaron parte de esta alianza. Y hablamos del proyecto Lincoln, que fue un proyecto de republicanos prominentes, ricos, intelectuales, empezado por un señor Weaver, que era el presidente, que se oponían y recogían millones de dólares para destruir la reputación, destruir la credibilidad del gobierno de Trump y destruir la persona de este gobierno. Por lo que significaba, que ya lo explicamos, la importancia que tenía todo lo que estaba ocurriendo mundial y localmente y nacionalmente y espiritualmente. Entonces, esto hay que analizarlo, hermano, porque esta es la realidad. Queremos que usted esté atento. Entonces, ese proyecto ya ha caído en desgracia. Hay acusaciones de posibles acercamientos sexuales ilícitos a jovencitos. Hay alegaciones y acusaciones contra el proyecto Lincoln de recaudar fondos y utilizarlo para asuntos que no tenían nada que ver. Se alega el posible uso personal, millones de dólares. Weaver, que es el que está alegadamente acusado en primer lugar, y el grupo ya desbandó el proyecto, pero todo esto se ha venido al piso, hermano. Todo esto es la alianza contra la cual hubo que luchar por 4 años. Hablé de que también en esto estaba las Naciones Unidas y la Unión Europea. Estaba hablando de las Naciones Unidas y la Unión Europea y la Iglesia apóstata, que es el Concilio Mundial de Iglesias y un montón de iglesias que hoy proyectan el aborto como bíblico, proyectan la unión del mismo sexo como bíblico. Entonces, vemos que todo esto, entonces vamos a entrar en la Unión Europea, porque la Unión Europea es el brazo político junto con las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas, del establecimiento del gobierno del anticristo. Todo esto son, hermanos, detrás de todo esto que estamos viendo, hablábamos del libro de Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante, 13 en adelante, donde hablábamos de la lucha espiritual, de los
los potestades, los gobernadores de estas tinieblas, malicias espirituales. Hablábamos de todo lo que la Biblia dice. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Es decir, la lucha que habla de Apocalipsis 12:12, el descendimiento en el mundo, sabiendo que la venida de Cristo está cerca, de todo el poder satánico. Entonces, dentro de todo esto, terminamos en el programa final hablando de la cuestión del movimiento LGTBQ, que se une a esto porque ven en peligro que estas cosas, estos adelantos que han conseguido para promover la perspectiva de género a los niños hasta de kindergarten, pervertir la mente de los niños, reeducar la ciudadanía, utilizando todos los medios, pero con la legalización del matrimonio del mismo sexo y con todas las órdenes ejecutivas revolviendo hacia atrás al camino de Sodoma, lo de transgénero, lo de los baños, lo del ejército, los transgéneros, la persecución de la iglesia por denunciar bíblicamente este pecado. Entonces, todo esto hace que el liderato, porque ahora en el movimiento homosexual hay un ala de homosexuales y transgéneros que se están convirtiendo al evangelio, que están abandonando eso, porque Dios está trayendo un avivamiento que fue una revelación que Dios me dio hace muchos años en clamor. Ahora, pero este movimiento, que no es una minoría, que es una gente, no es una minoría numérica, es una minoría numérica, pero no cualifica para minoría porque puede cambiar su condición. De ahí que viene la teología demoníaca de la transformación, de la redefinición de las conductas, de la justificación de las conductas por las organizaciones de salud y mental y salud física. Salud mundial y la ciencia, transversando la verdad en mentira, diciendo que lo que es malo es bueno. Entonces, una de las razones viene porque todo esto tiene que ver con que en el Tribunal Supremo hay mayoría conservadora y puede ser que en un momento dado, y esta guerra sigue, haya una decisión que invalide a nivel nacional el matrimonio del mismo sexo y todas estas uniones raras que están saliendo, porque esto es pronto vendrá la legalización también de la pedofilia y todo esto. Ya están bregando con la cuestión de múltiples uniones y toda la locura que más usted puede pensar. Okay. Siendo que esto tiene que ver con la Constitución y tiene que ver con el Tribunal Supremo, el movimiento homosexual, al ver que esto puede reversarse, la decisión de Roe versus Wade, entonces bajaría a los estados. Entonces, por primera vez no serían legislativamente, sino que el pueblo entonces tendría que oír aquello que Dios escogeos sois a quien servir. Entonces, si el Tribunal Supremo va contra el matrimonio del mismo sexo, va contra el aborto y todas estas medidas son abolidas por decisión del Tribunal Supremo, entonces llegaría que los estados individualmente, el pueblo tendría la oportunidad de decidir si se va con Dios y se va con el diablo. De esto es que se trata todo esto, hermano. Y la gente a veces no se da cuenta. Mire cómo todo esto se evolucionó hace unos años atrás aquí en Puerto Rico, con la legalización de los matrimonios del mismo sexo. Y como tenemos un reportaje aquí, esto es un viejito, pero esto fue cuando el Tribunal Supremo legalizó esa unión. Vamos adelante. De 60 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en una ceremonia masiva que constituye la primera boda múltiple gay de Puerto Rico. Este hecho histórico fue posible después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos declarara constitucionales esas uniones. Como nos dice Lourdes del Río, desde San Juan, ni siquiera la lluvia pudo aguar la fiesta. Puerto Rico se sumó hoy al movimiento igualitario que permite las bodas entre personas del mismo sexo en Estados Unidos, a raíz de la decisión de la Corte Suprema del pasado 26 de junio. Al ser un estado libre asociado, esas leyes también rigen aquí. Más de 60 parejas se dieron el sí en una lluviosa tarde en el Paseo de la Princesa en San Juan.
Después de la prolongada sequía que ha vivido la isla por los últimos meses, la lluvia fue casi un milagro. Quizás por eso, a pesar de los constantes aguaceros, cientos de personas se dieron cita para ser parte de la historia. La primera vez que se realiza una boda colectiva entre personas del mismo sexo. Muchas de estas parejas han estado esperando años, algunas décadas, para que se formalizara y se legalizara su unión. Y hoy esta patria finalmente los reconoce como iguales y eso es extraordinario. Gracias Puerto Rico. Estará ahí apoyando. Ese es el caso de Alma Rosa y Flor María, que tienen más de 20 años de relación y hoy oficializaron su enlace. Se ha cumplido hoy algo que hemos esperado por tantas décadas. Este es el momento de ilusiones hacerse realidad. A diferencia de otras ceremonias múltiples, esta tuvo un toque ampliamente ecuménico. Se incluyó a cristianos, islámicos, judíos y paganos, entre otros. Aquí todos estaban dispuestos y han estado dispuestos para estas uniones de llevarlos y que formalicen su matrimonio. Y después que terminaron las ceremonias por las que tantas personas desafiaron las pésimas condiciones del tiempo, llegó el momento de celebrar. Qué mejor que hacerlo con música. Qué raro que después que todo esto se hizo, lo que ha venido a Puerto Rico es maldición, hermano. Mire bien, lo mismo que está pasando en Estados Unidos. Todo, la naturaleza, la economía, es como que la gracia de Dios se apartó y todo esto ha creado toda esta situación. ¿No te das cuenta que después, esto fue antes de María, esto fue antes de los terremotos, esto fue antes de la pandemia, lo mismo en Estados Unidos, todo esto antes, y usted puede decir que juicio de Dios, yo puedo creer que esto es no necesario, si Dios nos pone con el dedo encima nos aplasta. Lo que yo creo de esto es que lo más probable de esto es la gracia de Dios se ha apartado. Ahora, para adelantar esto, porque quiero llegar a lo profundo de todo esto, otros elementos de esta alianza de Hollywood entero, DiCaprio, Robert De Niro, toda esta gente, Hollywood entero, y los medios cibernéticos que persiguen a los cristianos, todo esto es parte de la alianza. Cadenas de noticias como CNN, NBC, y cadenas de periódicos como el Washington Post o periódicos como New York Times. Todo esto es parte, ¿sabe? Hermano, usted me dice todo esto en contra de un gobierno y de un hombre, de un sector, porque aquí se acomodó el sector conservador y religioso y de fe, cristiano y judío, y gente de fe. Ahora, Hollywood, medios cibernéticos, cadenas de noticias como CNN, la China y todos estos países como socialistas, comunistas, marxistas. En Estados Unidos, movimientos poderosos bien financiados como la ACLU, lo que llaman American Civil Liberties Union, que es un antro de persecución de todos los valores. Organizaciones como Black Lives Matter, que es una organización totalmente anticristiana, anticonstitución, que podemos un día dedicar un programa a todo esto que está pasando de la redefinición de la cultura, del lavado de cerebro de la gente para eliminar la historia. Es una locura. Organizaciones financiadas por corporaciones por miedo, como Black Lives Matter, Antifa y muchas otras, todos unidos con un mismo propósito. Hay que parar este gobierno, hay que parar la iglesia, hay que parar esta cosa. Ellos no entienden que por más que paren, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Podrán detener como el ángel, la potestad, el príncipe de Persia, de Irán, que esa potestad que vino y detuvo el ángel por 21 días, podrán atrasar como Pablo, que dijo una y otra vez he tratado de ir a vosotros, mas Satanás me impidió. Pero lo que Dios va a hacer, lo va a hacer de alguna forma. Entonces, socialistas, marxistas, la ACLU, organizaciones como Black Lives Matter, Antifa, las universidades, hermanos, controladas por esta alianza. Nuestras universidades están minadas de profesores marxistas, de gente con ideas liberales. Y no estamos hablando porque hablamos de Black Lives Matter, pero Black Lives Matter es una creación de blancos, liberales, socialistas, marxistas. Esto es una alianza demoníaca de los últimos tiempos, lo que estamos viviendo.
las universidades controladas por esta alianza. El tema del racismo ha sido utilizado claramente, hermano, claramente como una excusa. Pues el racismo siempre ha existido. Y si usted va a ver, si usted va a hablar claramente, ¿quiénes eran los primeros racistas? Los africanos que vendían los esclavos, capturaban una tribu y la vendían a los blancos portugueses, a los franceses, a las diferentes naciones de Europa. Ellos fueron los primeros. Entonces hay chinos que hacían chinos esclavos, egipcios que hacían egipcios esclavos. El racismo ha sido un mal interno espiritual que el único que lo puede borrar es Dios. Pero ahora esto del racismo se ha convertido, si usted oye, esto viene, oye al señor este que se sienta en Casa Blanca, coronado allí por la nueva orden mundial, que es un representante del gobierno de la nueva orden mundial del anticristo y su ayudante que tiene el espíritu de Jezabel. Pues entonces usted entiende bien claro que esto es lo que Apocalipsis 12:12 dice, que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y de mal con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. El diablo está suelto, hermano. Está suelto, nos está atacando los hogares, nos está atacando las iglesias, nos está dividiendo por dentro, nos está atacando la economía, nos está atacando la espiritualidad, nos está atacando la democracia, las libertades. Es toda una guerra espiritual final del tiempo, hermano. Entonces esta super alianza, 4 años, y ahora con el tema que el señor Biden ahora ha tomado, de que el racismo lo va a eliminar. No va a eliminar nada, hermano. Eso es un embuste, es una mentira. Hermano, yo me siento contento de ver a muchos afroamericanos intelectuales y cristianos saliendo en contra de esta mentira, porque ahora quieren cancelar la cultura, quieren cambiar la historia, hermano, para meter, porque si tú cancelas la cultura, si tú cancelas la historia y la cambias, esto es una teoría del marxismo, disfrazado ahora de antirracismo, disfrazado ahora de supuestamente luchas de igualdad, en el caso de la LGTBQ y en el caso de las diferentes razas. Esto es una locura, hermano. Es una invasión demoníaca. Yo he dado, ahora póngase a pensar, y entonces en el próximo programa voy a entrar entonces en la razón final y verdadera por la cual la profecía de Clemens no se ha cumplido. Pero voy a terminar con esto. Voy a terminar diciéndole, hermano, y el próximo programa voy a empezar con la profecía. Y luego voy a entrar en las razones verdaderas, porque estas son razones secundarias. Óyeme, era imposible, a menos que no fuera. Si se hubieran cumplido los elementos, se hubieran cumplido las órdenes, los ingredientes, las cosas que se reclamaba de Dios para cumplirse, esto no hubiera pasado. Pero si con todo esto que yo he demostrado, toda esta alianza que yo le he demostrado a ustedes contra un solo hombre, y ellos creen que no es contra un hombre, no, es contra el propósito de Dios que va involucrado en esto, en los niños, en la vida de los niños, en las libertades de predicar el evangelio, en depravar y cambiar el pensamiento de la humanidad para que se acerque más el juicio de Dios, pero que sabiendo que le queda poco tiempo, que Cristo viene a buscar su iglesia, que el arrebatamiento de la iglesia está cerca, pues todo esto, esta alianza se profundiza, pero déjame bien claro que el diablo sabe que le queda poco tiempo. Entonces, por primera vez llega un presidente pecador como el rey Ciro para llevar una agenda especial que Dios le ha encomendado. Entonces, toda esta super alianza con millones de dólares, la mayoría, el 99.9% de los medios escritos, cibernéticos, radiales, televisados, en sus manos, en una campaña constante y continua. Dentro de esa alianza entonces poderosa, apóstatas de la fe, políticos, y todo lo que hemos denunciado aquí, hemos leído todo lo que hemos dicho, ateos,
demoniocráticos, republicanos liberales y liberales por su cuenta, que no creen nada más que nada, humanistas que creen que el hombre es el centro de todo, y la Unión Europea y las Naciones Unidas y la Iglesia Apóstata, la comunidad LGTBQ, Hollywood, los medios cibernéticos, la cadena de noticias, China, Irán y los países comunistas y los países anticristianos, todo, y musulmanes también, el mundo musulmán también atacando a este hombre. Y de esto es algo que se me quedó, pero que lo vamos a dedicar en un programa, la amenaza musulmana en este tiempo. Unidos, había un comité de 1 millón de musulmanes por Biden, y el dinero corriendo, y esos iraníes, y esos enemigos de Israel, y esos enemigos de la fe cristiana, todos unidos en una forma increíble. Las universidades, los Black Lives Matter, los Antifa, organizaciones como la ACLU y organizaciones como Antifa y como montones de personas llevando a cabo usos de los medios cibernéticos. Todo eso fue realmente debilitó la posibilidad de que esa profecía se cumpliera. Pero no fue la razón final. Porque si se hubieran cumplido los elementos, si se hubiera obedecido lo que Dios exigía, entonces vamos a ver quiénes son los verdaderos culpables. ¿Por qué no se cumplió esa profecía? Porque estaba reglamentada, como dice en Deuteronomio 28, si cumpliera estos mandamientos y obedecieres mi voz, entonces yo cumpliré con esta bendición. Si no, esta maldición vendrá a vosotros. Vamos a terminar en un momento escuchando la profecía de Clemens y la vamos a repetir al comienzo del próximo programa. ¿Por qué no se cumplió? Ahora, esto es una razón, pero la razón verdadera que se pudiera haber cumplido todo esto, por encima de todo esto, es porque no se cumplió con el mandato y los reglamentos y los elementos que eran ingredientes que eran necesarios para sobreponerse a todo este ataque masivo. Vamos a escuchar esta profecía. This that shall take place shall be the most unusual thing, a transfiguration, a going into the marketplace, if you wish, into the news media, where Time magazine will have no choice but to say what I want them to say. Newsweek, what I want to say. The View, what I want to say. Trump shall become a trumpet, says the Lord. Trump shall become a trumpet. I will raise up the Trump to become a trumpet, and Bill Gates to open up the gate of the financial realm for the church, says the Lord. I will not forget 9/11. I will not forget what took place that day. And I will not forget the gatekeeper that watched over New York, who will once again stand and watch over this nation, says the Spirit of God. It shall come to pass that the man that I place in the highest office shall go in whispering my name. But God said when he enters into the office, he will be shouting out by the power of the Spirit, for I shall fill him with my Spirit when he goes into office, and there will be a praying man in the highest seat in your land. There will be a praying president, not a religious one, but I will fool the people, says the Lord. I will fool the people. Yes, I will. God says, the one that is chosen shall go in, and they shall say, he has hot blood. For the Spirit of God says, yes, he may have hot blood, but he will bring the walls of protection on this country in a greater way, and the economy of this country shall change rapidly, says the Lord of hosts. Listen to the word of the Lord. God says, I will put at your helm for 2 terms a president that will pray, but he will not be a praying president when he starts. I will put him in office, and then I will baptize him with the Holy Spirit and my power, says the Lord of hosts. Come on!
Close your eyes, lift your hands. I'm sending you a sign. I'm sending you a sign. Hermano, termino con esto. Todo lo demás se cumplió. La última parte, que estaría 2 términos, no se cumplió. ¿Por qué? La razón verdadera. He dado un elemento, una razón, una alianza satánica, enorme, enfurecida por lo que significaba todo esto. Pero ahora vamos a ver la verdadera, porque si estos elementos se hubieran cumplido, esa segunda parte se hubiera cumplido. Porque hay profecías que están sujetas a normas espirituales. Así que en el próximo programa entraremos de lleno en esto. Volveré a poner esto y entonces entraremos en hablar esto porque hay un mensaje para la iglesia, un mensaje para el Señor. Trump en esto tengo un mensaje grande y será, si me da tiempo, será el último programa de esta serie. Si no, añadiremos otro. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Y shalom. Y recuerden que Dios es más grande que su problema. El Señor les bendiga y les guarde grandemente. Vamos, vamos, vamos al gran día del amor y hagamos de cada día un gran día de amor.